Bienvenido al canal Historia en Foco. Te invito a suscribirte a nuestro canal para no perderte más videos como este. Disfruta del video. A veces, una ciudad entera puede contarse a través de su cantina. El Salón de Louis Wolff en Silver Cliff, Colorado, construido entre 1895 y 1905, era una muestra clara del apogeo que vivía este poblado minero. Con un techo ornamentado, columnas decorativas, un mostrador reluciente y hombres elegantemente vestidos, el lugar ofrecía más que alcohol. Era un punto clave de interacción social, negocios y descanso tras largas jornadas en las minas de plata. Hombres con sombreros de copa y cigarros encendidos se agrupan en silencio alrededor de una mesa donde el destino se decide con cartas y fichas. Esta escena, tomada en 1903, muestra una intensa partida de faro en el Salón Orient, en Bisbee, Arizona. Este juego fue uno de los pasatiempos más populares del Viejo Oeste, incluso más que el póker durante ciertos periodos, y reunía apostadores en busca de fortuna rápida, impulsados por la emoción, el alcohol y la desesperación. Los salones como este no solo eran lugares de entretenimiento, sino también escenarios de tensión y engaño. El croupier, con mirada firme, guiaba la partida mientras los demás observaban los resultados con rostros llenos de esperanza o desconfianza. Faro era un juego rápido y propenso a trampas, lo que exigía máxima atención de todos los presentes. Esta imagen revela más que un simple juego de cartas. Muestra el espíritu inquieto de una época donde cada apuesta podía cambiar un destino o arruinarlo por completo. No todos los salones del Viejo Oeste llevaban un nombre tan peculiar como el Elephant Saloon, ubicado en Beer City, una localidad sin ley en la región conocida como No Man's Land, hoy parte del estado de Oklahoma. La fotografía, tomada en el año 1888, muestra a decenas de hombres y unas pocas mujeres reunidos frente al establecimiento, que exhibe orgullosamente un elefante pintado en su fachada. Beer City era famosa por su absoluta falta de autoridad oficial. Era un refugio para forajidos, jugadores, comerciantes audaces y cazadores de búfalos. Allí, las leyes eran difusas y la justicia se resolvía con rapidez y pólvora. El salón era el corazón de la vida nocturna, lugar de apuestas, tragos fuertes, música de violín y frecuentes disputas. Los ecos silenciosos de este salón nos transportan al corazón de Colorado, entre los años 1880 y 1900. La imagen muestra el interior del salón de Billy Reese, un refugio típico del Viejo Oeste, donde los hombres se reunían para beber, jugar billar y charlar bajo la tenue luz reflejada en los espejos del bar. A la izquierda, una mesa de billar con tacos y bolas dispersas sugiere que el lugar era más que un simple bar. Era un centro de convivencia, ocio y negocios. Las botellas alineadas en la barra, los espejos con marcos ornamentados y el papel tapiz geométrico revelan que, incluso en medio de la rusticidad del oeste americano, existía un intento de elegancia. Los pocos clientes visibles parecen relajados, disfrutando de una pausa en medio del ajetreo de la vida fronteriza. El calor del mediodía no impedía a los hombres reunirse en la terraza del Just and Started Saloon, en Guerneville, California. Corría el año 1882, y aquel edificio de madera, sencillo pero imponente, se convertía en el epicentro de la vida social del pueblo. Sentados en sillas de madera, algunos con sombrero en mano, parecían compartir historias de frontera mientras esperaban una bebida fría o una partida de cartas. En pleno corazón de Dodge City, Kansas, el Long Branch Saloon era mucho más que una cantina. Era un emblema vivo del Viejo Oeste. Esta fotografía, tomada en 1886, nos transporta al interior del célebre salón, mostrando con detalle cómo se vivía en uno de los lugares más frecuentados por vaqueros, apostadores y viajeros. En el centro de Midland, Texas,
alrededor del año 1890, se encontraba el edificio principal que albergaba el bullicioso The Favorite Saloon, un lugar clave para vaqueros, comerciantes y viajeros del viejo oeste. Frente a su fachada de ladrillo y madera, una multitud se reúne. Hombres con sombreros, bigotes prominentes, caballos atados a carretas y un escenario que muestra la vida cotidiana de la época. Este salón se ubicaba entre tiendas de mercancía general y otras construcciones típicas del oeste fronterizo, donde se cerraban negocios, corrían los rumores del pueblo y se tejían historias entre tragos y partidas de cartas. Mucho más que un simple bar, era el verdadero centro social de una comunidad en expansión. Manos firmes sobre la mesa, pilas de fichas y miradas concentradas. Así transcurría la vida en el Palace Saloon de Prescott, Arizona, hacia el año 1900. Más que un simple bar, este salón era un punto de encuentro donde los hombres del oeste apostaban no solo dinero, sino también su reputación y destino. El lujo inesperado de algunos saloons del viejo oeste es lo que más llama la atención en esta escena tomada en Dodge City, Kansas, hacia la década de 1890. Detrás de la barra brillante, dos cantineros elegantemente vestidos observan con atención, mientras un cliente solitario se relaja en una silla a la derecha, con el sombrero inclinado. El establecimiento, propiedad de Billy Bader y Louis Laubner, presenta un interior mucho más refinado de lo que uno esperaría de un típico bar fronterizo. Botellas cuidadosamente organizadas, espejos ornamentados y hasta una pintura centrada sobre una cornamenta decorativa. Una típica escena del viejo oeste se despliega en esta fotografía tomada en la ciudad de Sonoma, California, hacia la década de 1870. A la izquierda, el Pioneer Saloon se impone como un punto de reunión para los hombres del pueblo, un lugar donde el alcohol, las conversaciones acaloradas y el crujir de botas sobre la madera formaban parte del día a día. Al otro lado de la calle, la tienda mercantil Miller y Pauli representa la base económica de la comunidad, un comercio donde se adquiría desde herramientas hasta telas y víveres indispensables. Era la vida en Round Pond, en el territorio de Oklahoma, cuando fue tomada esta fotografía en el año 1894. El Bijou Saloon no era simplemente un lugar para beber, representaba el corazón social de una comunidad joven, surgida tras la apertura de tierras para colonos que buscaban una nueva oportunidad. En pleno territorio de Oklahoma, hacia finales del siglo XIX, los saloons eran más que simples bares, eran verdaderos puntos de encuentro social. Esta fotografía, tomada en Renfrew alrededor del año 1899, muestra el interior de uno de estos locales, construido enteramente en madera y lleno de carácter. El cantinero se mantiene firme detrás del mostrador, con botellas alineadas a sus espaldas, mientras varios hombres posan frente a la cámara. Sus atuendos reflejan la vida diaria del oeste: sombreros, chalecos y miradas firmes. En lugares como este se discutían negocios, nacían leyendas y los duelos comenzaban con una palabra mal dicha. El salón representaba el espíritu del viejo oeste, crudo, vibrante y lleno de historias por contar. Una noche cualquiera en el viejo oeste podía convertirse en un espectáculo de voces fuertes, cartas sobre la mesa y el tintineo de fichas apostadas con valentía. La escena retratada en este salón de Leadville, Colorado, entre los años 1880 y 1910, muestra un momento único de convivencia intensa. Hombres se distribuyen entre las mesas de juego y la barra, cada uno inmerso en su propio mundo de apuestas, conversaciones o silenciosa observación. Las paredes decoradas con cuadros y un gran reloj de pared no solo marcan el paso del tiempo, sino también el ritmo de la vida en aquella época. La luz eléctrica, todavía una novedad en muchas zonas, baña el lugar con un resplandor potente, destacando detalles del mobiliario finamente trabajado.
El Grand View Saloon, en Midway, Colorado, fue mucho más que un simple bar del oeste. Era el alma de una comunidad marcada por la fiebre del oro y la esperanza de prosperidad. La fotografía, tomada en 1899, muestra a un grupo de hombres frente a la fachada de madera del salón, algunos montados a caballo y otros posando con actitud tranquila y segura, como si supieran que estaban formando parte de algo que un día sería historia. El nombre McKillip y Doyle adorna las ventanas, mientras que un cartel de cerveza Coors se asoma al costado del edificio, dejando claro que el salón no solo ofrecía tragos, sino también un lugar para encuentros, apuestas, noticias frescas y, en ocasiones, disputas acaloradas. En esos años, los saloons eran centros neurálgicos, donde los forasteros y los locales cruzaban caminos, intercambiaban historias y tomaban decisiones que podían cambiar destinos. En una escena típica del lejano oeste, un grupo de hombres se reúne frente al Arcade Saloon, en Eldora, Colorado, capturado en el año 1898. Con sombreros y trajes de la época, esperan o conversan tranquilos junto al mercado de carne vecino, en una calle polvorienta bordeada de construcciones de madera sin pretensiones. Estos salones no eran solo bares, sino el corazón social de los pueblos mineros. Después de extensas horas de trabajo entre las montañas, los mineros llegaban en busca de una bebida, una partida de cartas o simplemente una conversación que les recordara que aún había humanidad en medio de una vida tan dura. El Arcade Saloon refleja ese espíritu de fraternidad y supervivencia, donde cada fachada de madera contaba una historia de lucha, esperanza y resiliencia en tierras aún por conquistar. El estilo refinado de los balcones de 2 pisos habla del progreso arquitectónico que ya se hacía notar en Aurora, Oregón, a finales del siglo XIX. En la fotografía tomada en 1897, el Aurora Hotel y Pioneer Saloon se alza como un símbolo de elegancia y prosperidad dentro del paisaje del viejo oeste. Mientras que muchos salones de la época eran estructuras sencillas de madera con fachadas modestas, el Pioneer Saloon destacaba por su construcción elaborada, con columnas decorativas y amplias terrazas donde huéspedes y locales compartían momentos de descanso y conversación. El edificio funcionaba tanto como hospedaje como punto de reunión social, ofreciendo bebidas, cigarros y habitaciones, una combinación fundamental para viajeros y comerciantes en tránsito. Las calurosas y polvorientas jornadas en Moulton, Texas, encontraban su respiro en el bullicioso Krause Saloon. Durante la década de 1890, este establecimiento no solo ofrecía tragos, sino también un espacio donde los hombres del campo compartían historias, sellaban tratos e incluso resolvían disputas con cartas o palabras fuertes. Durante la fiebre del oro en Nome, Alaska, un curioso establecimiento se convirtió en el centro de atención local, el Salón de Segunda Clase. La fotografía fue tomada el 1 de julio de 1901 y muestra una multitud de hombres, reunidos frente a un edificio de madera, con una fachada pintoresca y colorida, decorada con imágenes de jarras de cerveza y un cartel que proclama orgullosamente ser el único salón de segunda clase en Alaska. A la orilla de una calle de tierra, en medio de edificios de madera que aún conservaban el aroma del aserradero, un grupo de hombres se congregaba frente al salón de Skillen y compañía en Coulson, Montana. Corría el año 1882 y el local, con su letrero Headquarters, Wines, Liquors, Cigars, era el corazón social de un poblado que vivía entre el polvo del desierto y el eco de las diligencias. Los hombres, con sombreros de ala ancha, chalecos y miradas serias, se sentaban relajadamente o se apoyaban en los marcos de las puertas, dando la impresión de que el tiempo se detenía mientras compartían relatos del camino.
A un lado, un burro atado completaba el retrato cotidiano de un lugar donde la vida se tejía entre tragos de licor y silencios pensativos. Bajo la luz tenue y el aroma persistente del tabaco, una taberna del sur de California, a finales del siglo XIX, reunía a hombres rudos en busca de descanso y camaradería. Con sombreros polvorientos, chaquetas gastadas y miradas intensas, muchos de ellos eran trabajadores del campo, del ferrocarril o buscadores de fortuna en tierras lejanas. A primera vista, uno podría pensar que es solo otro salón del viejo oeste, pero The Senate, dirigido por Tim Looney en Montezuma, Colorado, era mucho más que eso en los años 1880. Este lugar mostraba un nivel de elegancia poco común para la época. Papeles tapiz decorativos, un bar bien cuidado, lámparas de queroseno colgando del techo y una hilera de pesadas máquinas de juego que sugerían prosperidad. Un mostrador de madera imponente separa al hombre del resto del salón, como si fuera el escenario de su reinado. Andren Sylvester, con mirada tranquila y postura firme, posa con orgullo detrás del bar que lleva su nombre, en Georgetown, Colorado. Entre los años 1892 y 1900, bares como este eran centros sociales esenciales en los pequeños pueblos del oeste. En un rincón polvoriento del viejo oeste, adornado con guirnaldas navideñas colgando del techo, se encuentra el The Old Chico's Saloon, un salón que funcionaba también como tienda general en la ciudad de Chico, California, alrededor del año 1890. Esta escena encapsula el día a día de una comunidad que, incluso en medio de la rudeza fronteriza, encontraba motivos para celebrar. Detrás del mostrador, un joven de rostro serio y vestimenta formal organiza cuidadosamente los productos, latas, cajas de tabaco, dulces y una selección ordenada de botellas. A sus espaldas, un cartel decorativo de Merry Happy ilumina la escena, recordando que incluso los pueblos más aislados mantenían viva la tradición navideña. El calor del sol parece casi palpable al observar al grupo de hombres reunidos en el porche del salón de Freeland, Colorado, durante la década de 1890. Sentados en fila bajo el toldo a rayas con la inscripción W.M. Stephens Cigars, comparten no solo el banco de madera, sino también el espíritu comunitario que caracterizaba a los pequeños asentamientos del viejo oeste. Sus expresiones varían entre la serenidad y la curiosidad, como si estuvieran listos para otro día de charla, negocios y, por supuesto, licor. En el interior sombrío de un salón ubicado en Bald Butte, Montana, un grupo de hombres se reúne en torno a mesas para jugar cartas y compartir tragos. La fotografía fue tomada entre los años 1880 y 1900 y muestra con claridad la esencia de la vida en el oeste fronterizo. El suelo de madera gastado y la estufa central de hierro reflejan las condiciones simples pero necesarias para enfrentar los inviernos fríos de la región. A la derecha, junto a la barra, algunos clientes levantan sus copas en señal de brindis, mientras el cantinero sirve bebidas con naturalidad. El salón no era solamente un lugar para beber, cumplía un rol social vital, sirviendo como centro de encuentros, negociaciones y entretenimiento. Las paredes decoradas con papel tapiz, las lámparas colgantes y el bullicio de los juegos de azar conformaban el ambiente cotidiano de muchos pueblos del oeste. En la barra de madera oscura y reluciente, dos hombres posan con una mezcla de orgullo y desconfianza mientras el cantinero observa desde su puesto, apoyado con calma. La escena transcurre en el Beckwith Saloon, ubicado en Beckwourth, California, alrededor del año 1900, en un momento donde estos lugares aún marcaban el corazón social de las comunidades del oeste. En pleno corazón de Dodge City, Kansas, el St. James Saloon era mucho más que un simple lugar para beber. Entre los años 1875 y 1880, este salón funcionaba como un punto de encuentro clave para vaqueros, apostadores
alguaciles y forasteros que recorrían el oeste salvaje. La fotografía muestra un ambiente denso de historia, mesas cubiertas, hombres con sombreros de ala ancha descansando o debatiendo, y una barra al fondo que ofrecía whisky, cerveza y probablemente más de una historia al oído. Las lámparas colgantes y el mobiliario detallado revelan que se trataba de un lugar bien cuidado, donde se mezclaban la elegancia rudimentaria con la rudeza del día a día fronterizo. En pleno auge de la transformación del viejo oeste, el Saloon de West Branch, California, alrededor del año 1903, representaba una versión más refinada y domesticada de lo que alguna vez fue tierra de vaqueros, forajidos y buscadores de oro. Este establecimiento no solo ofrecía bebidas, sino también un espacio cuidadosamente decorado que reflejaba la nueva imagen del oeste en proceso de modernización. Detrás de la barra, un cantinero de mirada firme atiende con profesionalismo, acompañado por un joven que probablemente aprendía el oficio o ayudaba en los quehaceres. Frente a ellos, un hombre posa con serenidad, dejando claro que no se trataba simplemente de un cliente, sino de un personaje habitual, parte del alma de ese lugar. Los reflejos de los candelabros sobre el espejo, las botellas cuidadosamente alineadas y las miradas serias dejan claro que nos encontramos en uno de los salones más elegantes del viejo oeste. El Saloon de Leadville, en Colorado, entre los años 1883 y 1889. Este lugar fue un punto de encuentro clave para empresarios, mineros y aventureros que perseguían la riqueza en las montañas ricas en plata de la región. El entorno muestra una sofisticación rara para la época. La madera tallada con detalle, los espejos ornamentales, los trofeos de caza y hasta las estatuillas de marfil posicionadas en lo alto de la estantería principal demuestran que el dueño del establecimiento deseaba causar impacto. Este salón no era simplemente un sitio para beber, era un símbolo de estatus. Repleto de trofeos de caza y sillas hechas con pieles y astas de animales, el Table Bluff Hotel and Saloon, ubicado en California, representa con precisión el espíritu rudo y extravagante del viejo oeste en 1889. Cada objeto en este salón confirma la obsesión de los pioneros por demostrar poder, dominio de la naturaleza y ostentación visual. No todos los salones del viejo oeste eran simples estructuras de madera con puertas batientes. En el año 1878, en plena Douglas Avenue, en Wichita, Kansas, el Saloon de Fritz Schnitzler se destacaba por su presencia imponente y su retrato colgado con orgullo sobre el porche. Era un símbolo claro de que ese lugar tenía dueño y carácter. Las paredes de troncos del White Dog Saloon cuentan una historia más profunda que la de un simple bar del lejano oeste. Este salón, probablemente ubicado en el estado de Colorado, fue fotografiado en el año 1898 y representa con fidelidad la atmósfera áspera de aquellos asentamientos fronterizos. Detrás de la barra de madera maciza, un cantinero de cabello canoso observa con serenidad a los dos hombres frente a él. Uno fuma un cigarro con tranquilidad, mientras el otro, con el revólver en la mano, parece listo para cualquier desenlace. Esta tensión ambigua era típica de los saloons. Podían ser escenario tanto de conversaciones triviales como de duelos inesperados. Pocos lugares fueron tan esenciales en la vida del viejo oeste como los salones. Este, ubicado en Old Stanford, Montana, alrededor del año 1890, representa con exactitud la función social y económica de estos establecimientos en las comunidades fronterizas. El edificio de fachada sencilla, con un cartel que dice Saloon en letras claras, servía no solo como un bar, sino como centro neurálgico de reuniones, intercambios y relatos cotidianos. A su izquierda, una barbería completaba el conjunto, evidenciando que en pocos metros se encontraba todo lo necesario para un hombre de frontera. Los personajes alineados en la entrada
con sombreros bien puestos, botas gastadas y miradas firmes, revelan la identidad de un pueblo marcado por la resistencia y la camaradería. El espejo roto y la barra dañada cuentan por sí solos la furia de una mujer que pasó a la historia. Lo que vemos es el interior del salón de Bill Shook en Enterprise, Kansas, después de haber sido destruido por Carrie Nation en 1901, durante uno de sus famosos ataques contra los bares y el alcohol. El techo de madera inclinado, lleno de lámparas colgantes y vigas visibles, no deja lugar a dudas. Se trata de un típico salón del viejo oeste. Este en particular es el The Roadhouse Saloon, ubicado en Bluff City, en el estado de Alaska, hacia el año 1906. La escena está cargada de autenticidad. Los hombres se agrupan alrededor de la barra o en las mesas del fondo, con vasos en la mano y expresiones de descanso y charla. Las botellas dispuestas sobre el mostrador indican que el lugar estaba bien abastecido, y el ambiente, aunque rústico, refleja un punto vital de encuentro social de la época. La fachada de ladrillos rojos y los letreros pintados a mano dejan claro. El Fountain Saloon fue un punto de referencia en Cripple Creek, Colorado, entre los años 1896 y 1900. En pleno auge de la fiebre del oro, este salón funcionaba como punto de encuentro para mineros, comerciantes y forasteros que recorrían las calles polvorientas con esperanzas de fortuna. Frente al local, un grupo de hombres posa con naturalidad. Entre ellos destaca un camarero vestido con delantal blanco, probablemente responsable de servir cervezas frías y escuchar las interminables historias de valentía de los clientes. A la izquierda, el letrero Wine Room sugiere una sala más reservada, quizás utilizada para juegos de cartas o reuniones privadas. Algunos establecimientos del viejo oeste no necesitaban grandes fachadas ni carteles llamativos para hacerse notar. Les bastaba un nombre y una barra confiable de madera. El Midway Saloon, ubicado en el pequeño pueblo de Garnett, en Montana, hacia el año 1900, era uno de esos lugares clave para la vida social. Más que un bar, era un punto de reunión donde mineros, viajeros y trabajadores se encontraban para compartir historias, relajarse y sobrellevar el peso del día. Construido con madera y con una fachada simple pero imponente, este salón en Ubet, Montana, servía como el alma de la comunidad. Decenas de hombres posan frente al edificio, algunos a caballo, otros con botellas en las manos o apoyados en los postes del porche, reflejando el ambiente típico del oeste norteamericano hacia finales del siglo XIX. Cada sombrero, cada gesto firme y cada perro callejero presente habla de un lugar donde se mezclaban historias de oro, amistad, juegos y disputas. El letrero Saloon, pintado en grandes letras en la fachada, deja claro que aquel era el punto de reunión indiscutible del pueblo. No todos los encuentros del viejo oeste terminaban con pistolas al aire o duelos en la calle principal. En Cripple Creek, Colorado, entre 1896 y 1900, el Fountain Saloon ofrecía un refugio para quienes llegaban cubiertos de polvo tras un día entero de trabajo. Bajo su toldo modesto y su cartel prominente, este salón era más que una simple cantina. Era el corazón social del pueblo, un lugar de charla, apuestas, risas y acuerdos cerrados con un apretón de manos. Frente a su entrada, los hombres posan con expresión firme y porte elegante, quizá habitués del lugar o trabajadores en busca de un descanso merecido. En sus rostros se lee la certeza de que, entre paredes de ladrillo y vasos de cerveza, también se construía comunidad. Bajo la tenue luz de un salón en Arizona, hacia la década de 1890, un grupo de hombres se reúne alrededor de una mesa para jugar faro, uno de los juegos de apuestas más emblemáticos del viejo oeste. Con sombreros anchos, camisas a rayas y expresiones concentradas, observan cada movimiento con la tensión propia de una jugada decisiva.
El croupier, en el centro de la escena, maneja las cartas y fichas con destreza y autoridad. El faro era un juego veloz, de reglas simples pero con grandes posibilidades de engaño, muy popular entre vaqueros, buscadores de oro y viajeros solitarios que pasaban por los salones en busca de fortuna o distracción. En el fondo, otros hombres observan o participan de otras mesas, completando así una imagen vibrante y auténtica del ambiente de aquellos bares fronterizos. Los detalles ornamentales del papel tapiz y la madera finamente tallada del mostrador no dejan lugar a dudas. Se trata del interior del Saloon de Madden y Sargent en Coulee City, Washington, fotografiado en el año 1891. La elegancia del entorno y la postura de los hombres revelan que no era un simple salón, sino uno de los más refinados y frecuentados de la ciudad durante los días del Viejo Oeste. Los tablones ásperos de madera y el polvo del camino no mienten. Estamos frente al emblemático Cattle Exchange Saloon, en Cisco, Texas, durante la década de 1880. Su estructura sencilla, con tejado inclinado y toldo frontal, marcaba el lugar como un punto clave en el comercio de ganado, una actividad vital en la economía tejana de ese entonces. El nombre del establecimiento refleja exactamente su función. No solo era un lugar para beber, sino también un espacio donde los vaqueros, comerciantes y criadores de ganado cerraban tratos, jugaban cartas y compartían rumores. La escena muestra figuras vestidas con sombreros, botas y abrigos largos, típicos del oeste americano, paradas en el porche, probablemente conversando sobre rutas, precios de reses o simplemente descansando después de un largo viaje. A veces no era el juego ni la bebida lo que encendía el corazón del Viejo Oeste, sino la calidez de la convivencia entre hombres que compartían el mismo terreno duro. En esta imagen tomada alrededor de la década de 1890, observamos el interior de un salón en Trinidad, Colorado, rebosante de personajes con historias que solo el desierto podría haber moldeado. En el Salón Woods de Tarrant, Colorado, una velada de boxeo en el año 1905 transformó una noche cualquiera en un evento inolvidable. Los hombres se apiñaban alrededor del cuadrilátero improvisado, con sus rostros endurecidos por el trabajo y los años, buscando un respiro en la crudeza del día a día del Viejo Oeste. El ambiente estaba cargado de tensión, emoción y apuestas murmuradas entre dientes. En el centro, dos boxeadores semidesnudos intercambiaban golpes con fuerza y técnica, observados de cerca por un árbitro que parecía tener más autoridad simbólica que real. El público, compuesto por mineros, vaqueros y comerciantes, seguía con atención cada movimiento, cada intento de esquiva y cada puñetazo conectado.